Par. Bueno, de ahí, don Miguel, si la lluvia lo deja, dele. Adelante. Ok. Bueno, buenas tardes, jóvenes. En este caso vamos a usar una información netamente comercial. Antala es un distribuidor de siliconas y lo que quiero dejar o compartir con ustedes hoy fundamentalmente son dos cosas. Uno, la calidad de información en teoría comercial, pero que está muy vinculada con la composición química de los productos. Quiero decir, quien vaya a trabajar con siliconas, a comprar siliconas, a vender siliconas, pues debe tener un fundamento y una base química para entender de qué se trata. Los campos son muy amplios, los sectores de la industria son muy amplios, por eso la información entra en presentaciones físicas de diferentes tipos de siliconas, pero sobre todo en aplicaciones. Van a ver que hay unos cuadritos, no podemos referirnos a todos porque son muchos, pero sí el material queda para compartir y alguien puede revisarlo si le interesa con más calma y darse una cuenta del universo de aplicaciones que tienen las siliconas hoy en día, porque hasta el momento hemos hablado sobre todo del sector cuidado personal, pero un poquito el mensaje es que siliconas no es solo eso, es todo un campo mucho más amplio a nivel industrial y de aplicaciones muy diversas, y que entonces pues es bueno tenerlo claro. Entonces nos vamos a apoyar en este Antala, que es una información, como les digo, comercial. Jóvenes, información incluso que yo comparto con todos ustedes con todo gusto y por el curso, con Víctor igual, pero sabemos que úsenla, manéjenla, pero no la hagan muy pública, manténgala ustedes para, digamos, para su uso personal en ese sentido. Y si hay dudas o posteriormente hay inquietudes, con mucho gusto me pueden preguntar y podemos compartir, porque en algún momento alguien puede tener que trabajar con siliconas o buscar una silicona para una aplicación específica. Y entonces bajo esos tópicos podemos conversarlo, si no ahora, en cualquier momento, aún después del curso, abramos ese canal de comunicación. ¿Okay? Pero entonces sí aprovechemos esta información comercial, que aunque no es 2021, pero ha cambiado poco. Sobre todo que recuerden, para que no haya confusión, que Dow Corning, como Dow Corning, empresa que manejaba siliconas, ya no existe. Fue comprada por Dow Chemical. Y entonces ahora las siliconas, antes tenían las siglas D o las letras DC y un número para decir Dow Corning, ahora son Dowisil, D-O-W-S-I-L, pegados, Dowisil y el mismo número. Habíamos dicho qué significan los números, nada que nos pueda ayudar a orientarnos, pero sí son referentes de que no están repetidos. O sea, si dice la silicona 8500, hoy en día es Dowisil 8500 y es única e irrepetible, ¿verdad? Las otras tienen numeraciones diferentes y a veces combinado números con letras, pero es una nomenclatura muy propia de ellos. Entonces, vamos con la parte de industria, sobre todo. Después del índice, la filmina que sigue, que tiene que ver con fluidos y emulsiones. Esto para aclarar que es la primera presentación de silicona. ¿Qué son los fluidos? Ahí está. Los fluidos son polímeros de silicona, muy transparentes, comúnmente referidos como aceites, siliconas o dimeticonas. Recordemos que era dimeticona. Dimeticona era básicamente el polímero básico, el polidimetilsiloxano. Eso que llamamos un aceite de silicón, eso que llamamos un producto o silicona simplemente, es un fluido de silicona. El ejemplo en este caso de Cyameter y la Dowisil son los fluidos 200, que está disponible, vean, en viscosidades entre 0,65 y 1 millón. O sea, hay toda una gama de productos que químicamente son polidimetilsiloxano, pero que tienen viscosidades diferentes. Es un polímero no soluble en agua y es base para otros productos. Se usa en cuidado personal, se usa también, véanlo como se indica ahí, incluso en cosas que uno no se pone atención a veces, en aceites para
transformadores de la parte de corriente eléctrica o transmisión de energía eléctrica a grandes distancias. Y ahí entran en juego las siliconas porque ellas son bastante inertes. Entonces los fluidos 200 igual están presentes en un champú, en una crema, igual están presentes en aplicaciones industriales, en limpiadores con efecto tipo nice para madera, para cuero, para vinil. Igual se pueden hacer con ellos sin ser solubles en agua. Entonces se solubilizan en un solvente orgánico. Pero aquí la presentación inicial de la silicona como tal es a nivel de fluido. En otras palabras, en un solo renglón, un fluido es un aceite de silicona, conocido de esa manera, o genérico como una dimeticona. Vean en la parte inferior, ahí hay un cuadrito que tiene las principales aplicaciones de fluidos y emulsiones de silicona. Pueden ver que es bastante amplio, ¿verdad? Emulsionantes, antiespumantes, desespumantes. Ojo, esos dos términos que es interesante, ¿verdad? Una cosa es un antiespumante y otra cosa es un desespumante. Una cosa es un producto que evita que se forma la espuma y otro es el producto que la espuma formada la rompe. Ambos tienen aplicación en la industria y son a base de silicona. Sin embargo, ellos son parecidos, pero son diferentes. Potenciadores del brillo, las siliconas en general son bastante humectantes a nivel de formación de película y entonces todas generan brillo. Incluso eso lo aprovechamos, por eso los fluidos 200 van en algunos champús porque sí le dan brillo al cabello sobre todo. Desmoldantes, ustedes saben que hay aplicaciones industriales donde hay que hacer un desmoldeo, por ejemplo, cuando se hace una llanta y el caucho va formado dentro de un molde metálico y entonces para evitar que se pegue el molde se unta con silicona para que se pueda despegar fácilmente la pieza y no se dañe. Eso es lo que así en términos primitivos diríamos es un desmoldante. Pueden ver que los fluidos también hay fluidos hidráulicos, hay fluidos para amortiguadores y aún para otras aplicaciones como son la parte dieléctrica. O sea, es un campo muy amplio que se va abriendo. Pero ahí entran fluidos de silicona. Emulsiones, vamos a la que sigue. Las emulsiones, ven como ahí se indica, las emulsiones de silicona son mezclas estables, blanquecinas de silicona y agua. Las ventajas de su uso respecto a los fluidos, ¿cuáles son? Ahí los tienen. Capacidad de utilizar un material base agua. Entonces, eso nos abre una gama de opciones. Por ejemplo, recuerden, ya hemos mencionado el tipo NICE. El tipo NICE es un abrillantador y un protector de superficies de cuero, vinil y madera. Son productos que se usan para el dash del automóvil, así como para los asientos o para los de la casa. Y para que puedan ser solubles en agua, lo que se hace es una emulsión. O sea, en el caso de ese tipo NICE, la presentación comercial es una emulsión al 60% de sólidos. De ahí se diluye directamente, como vimos en cuidado del hogar, a 10-12% de sólidos y tenemos suficiente para tener un buen humectante de superficie, protector de superficie, impermeabilizante de superficie, porque va formando una película que impermeabiliza la superficie. Y entonces, estas emulsiones, ya donde se quieren emulsionar, en ese caso normalmente se usa una silicona de 1000 centistock o una de 10.000 centistock y se usan emulsificantes que son tensoactivos, que son surfactantes para estabilizarla en agua y que quede homogénea, pero ya de color lechoso, no transparente. No se solubilizan del todo, sino que se emulsionan dejando esa parte que sobre la cual se trabajan los limpiadores. Para citar solo un ejemplo. Vamos a la siguiente, antiespumantes. Es otra presentación de las siliconas.
Tiene que ver mucho en algunos procesos industriales, por ejemplo, en los textiles, por ejemplo, en la fabricación y el uso de los detergentes. Decíamos que cuando se va a llenar detergente líquido en una planta, por ejemplo, y la máquina llenadora hace una cierta presión, genera espuma. Entonces, las boquillas donde va saliendo el producto para llenar las botellas, ya el producto que va al mercado, tiende a formar espuma. Entonces, si no hay un antiespumante o un desespumante según corresponda, entonces resulta que se dura mucho esperando a que baje la espuma. Y eso es una pérdida de tiempo. Eso haría algo muy improductivo como proceso. Entonces, la intención es que existen antiespumantes que realmente no dejan que se forme espuma, pero tienen una vida corta. 15, 22 días ya desaparecen del líquido y el detergente en ese caso recupera su espuma porque es importante para un producto como los detergentes líquidos el que tengan algo de espuma. Entonces, el control de espuma es solamente temporal, pero luego el producto recupera sus propiedades originales. Vean el Erlenmeyer que tenemos ahí como muestra de la eliminación de espuma, la cual es prácticamente instantánea. Si subimos un poquito ahí la filmina, Víctor, para ver los Erlenmeyer, en esa misma, la que sigue. No. No, para el otro lado. Eso ahí, los 3 Erlenmeyer. Observen cómo la espuma va desapareciendo y es de una forma instantánea. También en procesos alimenticios, en fermentaciones para cerveza, para licores, el proceso de fermentación produce espuma, lo cual es bastante incómodo, entre otras cosas, porque, bueno, primero que nada, en un reactor industrial, la espuma va a ocupar un gran espacio que debe ser para producto y no para espuma. Y luego no podemos esperar que se forme la espuma y darle tiempo que se deshaga porque es un tiempo muy largo y entonces vuelve improductivo el proceso. Entonces necesitamos eliminarlo. Sí. Regáleme un instante, por favor, me disculpo un minuto, es que estaba esperando unas medicinas y ya llegaron, tengo que recibirlas. ¿Me disculpan por un minuto, por favor? Sí, profe, tranquilo. Sí, profe, tranquilo. Bueno, mientras aprovechamos, chiquillos, ese minuto, don Miguel. ¿Quiénes ya han trabajado o han pensado un poquito en la formulación del producto final, muchachos? Bueno, Jason, ¿verdad? Ya él la envió inclusive. ¿Pero quién más? Perdón, nosotros en el caso de Tamara y Priscila tenemos ya para el detergente líquido, ya tenemos Ajá. elegido uno y para el champú tenemos ya varios papers, nada más estamos entre decidir cuál vamos a hacer. Suena muy bien. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que, porfa, ¿alguien más? Profe, Ya hizo para... algunas preformulaciones, pero digamos, no tenemos todavía nada en concreto. Sí, nada en concreto, tenemos Kevin y yo. Y ahí encontramos unos sitios web donde hay varias formulaciones, pero no sé si sean como, así como 100% confiables. Ok. Bueno, pueden mandarlas, muchachos. ¿Cómo se llama? Pueden mandar lo que tienen, digamos, por correo. O sea, tienen que escoger, ¿verdad? Alguna que a ustedes les parezca bien. O sea, digamos que tienen 3 formulaciones o 4, digamos, y entonces ustedes pueden escoger, ¿cómo se llama? De esas 4, 2, las que más le parezcan, y ya con eso don Miguel y yo podemos revisarla y la vamos armando. ¿Quién más, muchachos, me puede hablar de eso? Ok, ya estoy de regreso. Cuando terminen, seguimos. No, nada más preguntarle, chicos, ¿alguno más? Bueno, hay que irle poniendo, muchachos, porque después el tiempo para hacerlo en el laboratorio se hace corto, ¿verdad?
Entonces, para que vayamos trabajando en esto. Ya puede seguir, don Miguel, dele viaje. Ok, bueno, tal vez mencionar que es importante y que por las diferentes aplicaciones industriales de los antiespumantes, los hay líquidos en el mercado comercial y los hay en polvo también, que a veces dependiendo del producto donde se vayan a aplicar, puede ser líquido, puede ser en polvo. Entonces, hay una gama bastante amplia para control de espuma que tiene que ver entonces con tiempo de aplicación y sobre todo con mayor productividad en los mismos procesos industriales. Ok, seguimos. El cuadrito ahí tienen un resumen de las principales aplicaciones de antiespumantes de silicona, como pueden ver, en detergentes para ropa, en la industria papelera, en procesos de la industria de alimentación, en la fermentación de cerveza, procesos de teñido, en industria textil. Como pueden ver, es una gama bastante amplia de aplicaciones de lo que es los antiespumantes como tales. La que sigue. Las resinas. ¿Alguien que me ayude y me lea el primer párrafo, los primeros 3 renglones? Ya, profe. Sí, adelante. ¿Qué son las resinas? Las resinas de silicona aportan como recubrimientos una resistencia extraordinariamente duradera a temperaturas extremas de hasta 360 grados, a la corrosión, a la humedad, a las descargas eléctricas y a los ambientes agresivos. Ok, vean, entonces aquí lo que llamamos una resina de silicona tiene una alta resistencia a la temperatura precisamente. Y vean lo que dice después, las resinas de silicona son estructuras tridimensionales, ¿verdad? De polímeros de silicona. Siempre estamos pensando en la base que es el polimetilsiloxano. Pero en este caso, recuerden que se iban sustituyendo algunos de los grupos metilos y en algunos casos se vuelven muy ramificados. Requieren un curado a temperaturas importantes, son compatibles con la mayoría de resinas orgánicas. Interesante, ¿verdad? En cuanto a aplicaciones, si veamos el cuadrito de aplicaciones. Alguien que me ayude con las principales aplicaciones de las resinas de silicona. Vean que hemos hablado de fluidos, en emulsiones, y ahora estamos de antiespumantes y ahora hablamos de resinas. Son diferentes presentaciones que hay en el mercado. Yo, profe. Es genérico que llamamos silicona. Adelante, por favor. Principales aplicaciones de las resinas de siliconas. Aglutinantes para pinturas de alta temperatura utilizadas en tubos de escape, calderas, ollas, calentadores y chimeneas, pinturas protectoras y antiincrustantes para buques, lacas para recubrimiento de tela de vidrio y de impregnación y protección de bobinas eléctricas y resistencias, coatings industriales antiadherentes y recubrimientos para proteger de la humedad los transformadores y solenoides. Correcto. Vean lo que hablamos en un principio. Recuerdan cuando decíamos que casi que el desarrollo de la química del silicio era como de atrás para adelante. Primero se obtenía el producto, se obtuvo resinas que tenían una alta resistencia a la temperatura y luego digo, bueno, ¿dónde las aplicamos? Ok, en una pintura para buques, en un lugar donde haya desarrollo de altas temperaturas, posiblemente en pinturas para hornos, para situaciones industriales donde se presenten elevadas temperaturas, va a ser un componente más de una pintura o un protector para ese tipo de superficie. Se le dan las aplicaciones después y vean que la gama es muy amplia y muy versátil. Para facilidad, esto es meramente comercial, solo ilustrativo, pero vean el cuadrito donde entonces, de acuerdo con los tipos de resina, se puede ubicar fácilmente cuál es la adecuada y cuál es la forma en la cual se pueden manejar, ¿verdad? En la columna de la izquierda, ustedes tienen temperatura, luego el tipo de resina y, bueno, el pigmento cuando va de acuerdo al pigmento que se recomienda, pero en general aquí la propiedad a rescatar es la alta resistencia a la temperatura. Ok, vamos a la que sigue. En este caso, los desmoldantes también es otra forma de presentación de las resinas de silicona. Ojo que pueden ser emulsiones o resinas y pueden usarse para el desmoldeo de todo tipo de productos.
En plásticos es muy usado, en caucho, en metales, donde se evita que se peguen con las superficies del molde. Esto es lo que muestra es la forma fácil en que yo puedo llegar a aplicar. Vean, yo comienzo de arriba hacia abajo y entonces le voy dando seguimiento para saber qué producto comercial es el que yo necesito. Es una ayuda muy importante para el usuario final. ¿Es un proceso en agua? Entonces me voy contestando sí, entonces me voy por el lado izquierdo. Tiene un producto, un proceso, y ahí sigue leyendo, de proteger, ¿verdad? Sí o no. Si dice no, me voy más a la izquierda y sigo el árbol para ir bajando hasta llegar al producto comercial. Es una ayuda esquemática de cómo ubicar exactamente el producto dentro de una gama de productos muy grandes como son las siliconas. Esto es meramente ilustrativo para nosotros, pero es bueno saber que existen porque si ustedes están trabajando en caucho el día de mañana, están trabajando en estructuras mecánicas y necesitan desmoldear, ustedes dicen, bueno, es una silicona, pero ¿cuál? Entonces, con un arbolito de estos se puede llegar al final al producto comercial que se ocupa. Recuerden que es información comercial. Vean el cuadro con toda la información que es abundante en cuanto a los diferentes procesos y cuáles son los productos, en este caso Cyameter, más utilizados de acuerdo a la aplicación. Obsérvenlo por unos minutos, vean diferentes aplicaciones y diferentes sistemas. Les decía que hoy el mensaje principal es dar un mensaje de lo amplio que es el mercado, de la infinidad de opciones que hay siempre dentro del campo de siliconas o química del silicio como tal. Ya casos específicos pues se van haciendo uno por uno y es material de ayuda para el usuario final, sobre todo, que es lo que se anda buscando. Pasamos a los silanos. Vean que estos productos son interesantes. Vean lo que es un silano. Ahí tienen el esquema, ¿verdad? Son productos que pero tienen 4 grupos diferentes unidos al silicio. Son 4 grupos químicos diferentes y entonces cambian totalmente las propiedades del producto final. Los silanos ayudan a mejorar. ¿Alguien que me ayude ahí? ¿Quién quiere leer esa parte? Ay, no, dale, dale, Jimena. Bueno, los silanos ayudan a mejorar la resistencia mecánica actuando como cross-linkers. No puedo leer abajo. No. A ver, levantamos un poquito de... Ya. Gracias. Las propiedades eléctricas, la resistencia a la humedad en polímeros, la repelencia al agua, la adhesión usados como promotores de adherencia, la compatibilidad, la dispersión de pigmentos, minerales y cargas. Ok, entonces con esas características, jóvenes, como químicos de proceso, ¿qué productos se nos vienen a la mente donde pudiéramos o necesitaríamos aplicar un silano? Como ven, por ejemplo, hay uno que es el final, son tolerables a pigmentos, o sea, pueden colorearse. ¿Qué más? ¿Qué entendemos ahí cuando dice promotores de adherencia, por ejemplo? Pegamentos, tal vez. Pegamentos, correcto, donde ellos no son el adhesivo principal, sino que es otro el adhesivo principal, pero ayudan a ese adhesivo a que den una mayor firmeza en la adherencia, ¿verdad? Profe, entonces Sí. no se podrían como implementar en color, en tintes de cabello, o sea, como ayudan, como promueven la adherencia y Sí. dispersión de pigmentos. En el caso de tintes para cabello son otros materiales porque los silanos no son grado, pongámosle así, grado cuidado personal, son grado industrial. Entonces no tienen las
las exigencias, no cumplen las exigencias que cumplen los de cuidado personal. Para que un producto, aunque sea parecido, pueda usarse en cuidado personal, tiene que ser no tóxico, tiene que tener libre de productos que puedan dar algún efecto secundario a la salud o cosas de ese tipo. Cuando es grado industrial, entonces es un poquillo más sucio, digámoslo así. Uso otro ejemplo que no tiene que ver nada, pero que tal vez es más ilustrativo. Y es una anécdota que duele, ¿verdad? En las bases de maquillaje para usar en la cara, digámoslo así, ¿verdad? La base inicial usa óxidos de hierro. Usa óxidos de hierro como base, pero óxidos de hierro grado cosmético, que es mucho más lindo. Lamentablemente me tocó ver hacer maquillajes con óxido de hierro grado teja de techo. ¿Me explico? Entonces, químicamente es el mismo óxido de hierro, pero uno es de grado industrial y el otro es de grado cosmético. En nuestro país todavía ocurren cosas de ese tipo que no deberían ser, ¿verdad? Como preparar un maquillaje, pero con el óxido de hierro que se usa en las tejas de los techos y no con uno grado cosmético. Entonces, en este caso es parecido. Efectivamente, lo que usted bien dice, si hay promotor de adherencia, yo podría usar ese principio. Si logro tener un silano que sea grado cuidado personal, porque estos que están mencionados acá son básicamente grado industrial, entonces no serían aplicables ni al campo de los cuidados personal ni al campo de alimentos. Las restricciones son mayores para ellos. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ok, vean que hay otra que es bastante importante ahí a destacar, que es la resistencia a la humedad. Y la repelencia al agua prácticamente los vuelve en ayuda de hacer productos impermeabilizantes. Ahí sí, donde me interesa impermeabilizar un producto. Ejemplo, una pintura para que no atraviese el agua la capa de pintura y que proteja, no sé, una parte metálica, por ejemplo, un equipo. Si aguanta temperatura y tiene componentes para temperatura y repele el agua, sería un buen protector de partes industriales que necesitan mantenerse libres de agua y estar protegidos de alta temperatura, cosas de ese tipo. Entonces, de ahí salen las aplicaciones. Pero entonces vean que esta es una estructura de presentación diferente del silicio, donde los 4 sustituyentes alrededor del silicio son diferentes. Esos son los llamados silanos. Vean hacia abajo, ahí hay algunas aplicaciones de los repelentes al agua, donde también se pueden utilizar los silanos en bloques, en ladrillos, porque se pueden aplicar directo sobre ellos y le causan impermeabilización. Pero repito, son grado industrial. Aquí nos vamos hacia el llamado caucho de silicona, que son elastómeros, son hules, como los ven ahí en la foto, prácticamente son sólidos, inorgánicos, sintéticos, que se compone de un polímero reticulado. Polímero reticulado es el que da esa estructura sólida. Catalizadores, pigmentos y aditivos varios de relleno para mejorar diferentes propiedades de la mezcla. Eso hace que el producto final sea diferente en dureza, que se pueda trabajar o moldear bien o con más dificultad, depende de los otros componentes. Pero ahí la base es el caucho de silicona y sobre él se vienen las otras materias primas. Bueno, igual tenemos un arbolito ahí para aplicación que es básicamente ilustrativo en cauchos de silicona. Vamos al que dice caucho de silicona 2. En ese caso, el producto requiere un curado que se puede hacer con peróxidos o con platino. ¿Qué hace eso? Eso hace modificaciones en la parte básica y nos da productos para diferentes aplicaciones. Para tener una mejor idea de qué significa eso del curado y eso, veamos las principales aplicaciones de los cauchos de silicona. ¿Quién nos ayuda a leer más para abajo, donde están las aplicaciones?
pasamos un poquito, Víctor, por favor. Es el cuadrito de abajo. A ver, ¿quién nos ayuda con las aplicaciones de los cauchos de silicona? Alguien que repita, no importa. O alguien que no haya leído, mejor todavía. Yo, profe. Ah, bueno. Ok, adelante. Bueno, Bueno, no sé. dale vos, A dale ver. vos. Está bien. Principales aplicaciones de los cauchos de silicona. Amortiguadores, ya que absorben las vibraciones y los choques en condiciones de temperatura alta, baja, como las requeridas, por ejemplo, en la industria de la automoción. Juntas de estanqueidad para fluidos alimentarios o agresivos, tubos o perfiles para trabajar con temperaturas extremas, aisladores eléctricos por sus propiedades dieléctricas y recubrimientos ignifugantes de cableado eléctrico. Ok, vean que hay que rescatar una serie de propiedades básicas importantes de la silicona. Son relativamente inertes, pueden formar algunos compuestos en cauchos o en otras presentaciones que son muy resistentes a la temperatura, lo cual es muy importante a ese nivel industrial. Como no son solubles, más bien repelen el agua, entonces sirven muy bien como productos repelentes al agua, ¿verdad? Y incluso en la amortiguación en la parte de vehículos, porque entonces son productos que aguantan, por decirlo algo así, el golpe o el maltrato que puedan tener y son materiales que recuperan fácilmente su forma original. Entonces, sus aplicaciones, como ven, son muy diversas y muy amplias. La química del silicio es enorme, por eso se hablaba en algún momento que una empresa como estas, que es de las más grandes del mundo, pudiera llegar a tener alrededor de 7.000 o 7.500 productos terminados para diferentes aplicaciones. Y todo es silicio, silicona, como polímero del silicio. Vamos adelante, por favor, al mold making. La que sigue. Eso. Este es bien interesante. En Costa Rica se ha usado poco, pero funciona bastante bien. Ahí lo que es de silicona es el moldecito ese blanco que se ve en la fotografía y que permite entonces, es muy flexible reproducir algunos trabajos, por ejemplo, en artesanía, en esos frentes de casas que se hacen para vender en artesanía y cosas de ese tipo se pueden hacer con un molde de silicón. Entonces, se puede manejar mucho detalle y hacer bonitas opciones prácticamente de artesanía, de obras hechas por un artista realmente más que por un industrial que genera piezas pequeñas con buenos detalles, digámoslo de esa manera, mostrando cosas interesantes, figuras, joyería, moldeo de prototipos para muebles, para herramientas industriales y la creación de, bueno, partes de caucho para impresión por transferencia. También es lo mismo hacer el molde, con el molde se hacen las reproducciones. Son técnicas totalmente desarrolladas y conocidas donde la base es el comportamiento de las siliconas como polímeros que se aplican. Una tablita comercial que está más abajo, donde se ven diferentes aplicaciones de diferentes productos. Y finalmente, para tener una idea de la amplitud de cobertura en el mercado, veamos el último mapa que ya aparece ahí, pasando la siguiente, de donde hay distribuidores en Europa y un poco, prácticamente en Europa. Pero estos son productos que hoy en día están en todo el mundo como tal. Con esto la intención, como les dije al principio, era mostrar que no solamente hay cuidado personal, sino que hay una serie de aplicaciones muy interesantes para la industria, ¿verdad? Y todas están basadas en la química del silicio. Con esto cierro yo lo que tiene que ver con siliconas, preguntas, comentarios, dudas en general de esto, de lo otro, con mucho gusto. Si no, por mi parte, aquí cerramos.
Profe, una pregunta. ¿Todos los Diga. antiesfumantes tienen un tiempo de vida corto? Relativamente, no todos, no, hay unos que duran más, pero sí, en general no son que duran horas, así como para que controlen la espuma durante mucho tiempo. Casi todos son de Digamos, efectos no es como que en instantáneos. un producto final uno pueda poner un antiespumante y que nunca se le vaya a formar espuma. Sí, es difícil. Normalmente tienen periodos de vida relativamente cortos por la misma estabilidad. Y a veces lo que usa uno es como los dos productos a la vez. Por ejemplo, si yo voy a usar una sal de amonio cuaternario para control de algas en piscinas, si se me genera espuma, mantengo el antiespumante por aparte. Se lo agrego a la sal de amonio, lo agrego en la piscina porque el efecto es instantáneo. Y mientras trabaja, ahí está. Después de un tiempo que ya desaparece el espumante, ya pasó el efecto también del amonio cuaternario, sobre todo en piscinas de recirculación. Entonces, no se llega a ver la espuma, pero no es porque dure mucho, sino porque el efecto es instantáneo, pero el otro producto cede también en su desempeño. Se combinan y entonces se tienen como dos, y porque los antiespumantes son unas gotitas y usted nota el efecto de inmediato. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, Profe, tengo una pregunta también con los antiespumantes. dígame. Entonces, en la producción de licores, por ejemplo, dependiendo de cada licor, se le agrega una mayor concentración o no. Por ejemplo, en la producción de cerveza sería como muy poquito respecto a la producción de, no sé, de una bebida a base de vodka. Sí, definitivamente. Ujú, Cada uno tiene su dosis y su tipo de antiespumante. Importante ujú. que algunos de ellos incluso son ingeribles sin mayor problema para el ser humano. De hecho, algunos de esos productos para ayudar a la parte digestiva son a base de antiespumantes siliconados, ¿verdad? Que se usan para controlar espuma a nivel interno en el estómago, quiero decir. Pero entonces sí, la producción de cerveza es una bebida que es más importante que genere espuma. En el caso de un licor como vodka o ron y eso, interesa que no haya mucha espuma durante el proceso de fermentación. Recuerden que esos son procesos donde la bacteria o el microorganismo se está alimentando de los azúcares para generar todo el proceso y producir los alcoholes, porque normalmente produce más de uno, que luego son sometidos a destilación, pero en el proceso de fermentación se genera espuma. Para tener una mejor capacidad de ocupación de los reactores, se usan antiespumantes durante la fermentación. Ya luego pasa el antiespumante a descomponerse y a no generar ningún problema de contaminación. Y depende de los licores. Si tomamos un licor como el vodka, que normalmente es transparente, pues la generación de espuma es mínima, por no decir que ninguna, ya en el producto terminado. Eso no ocurre en la cerveza, ¿verdad? Donde más bien pues también se le inyecta CO2 para poder tener la parte del gas. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno. Estamos, Víctor, por mi parte, con lo que es siliconas. Excelente, pues bueno, muchachos, hoy, como les digo, vamos a terminar por aquí, vamos a tener una clase corta el día de hoy y el viernes, si el Señor lo permite, vamos a estar estudiando o revisando lo que es la historia de jabones, detergentes y surfactantes. Que tengan buena tarde, porfa, chiquillos, pónganseme las pilas con lo de la formulación para ver si comenzamos pronto a ir al laboratorio. Hay que ir en grupos de 2, máximo 4. Entonces, yo casi preferiría que pronto comencemos. Jason, con usted y Cristina, yo me pongo en contacto antes del sábado, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, eso sería como para después de este sábado, como había dicho el profe Miguel. Sí, porque hasta, pero yo me pongo en contacto con ustedes para ver cuándo podemos, ¿verdad? Sí, Ya sí. arrancar porque ustedes ya están listos. Ujú. Profe, ¿Sí? también verás que Cristina me acaba de hacer una pregunta que también es pregunta para mí. Llevamos un procedimiento así como tipo libreta, algo así para el laboratorio. Hay que llevar un procedimiento. O Bueno, sea, deberían llevarlo. el procedimiento sería como un resumen que vendría de nuestro informe, digamos. Sí, o sea, exactamente. Tienen que llevar pues una nota, ¿verdad? Ah, ok.
Sí, a la hora de formular ustedes van a tener dos cosas. Una fórmula cuantitativa, lauril sulfato tanto por ciento, trietanolamina tanto por ciento o lo que corresponda. Pero luego, ¿cómo voy a manejar esos reactivos? Según un procedimiento. Coloque el agua, agite, agregue tal producto, premezcle tal otro, póngale temperatura o no le ponga temperatura, que es lo que lo va a guiar en el laboratorio para hacer el trabajo. Ok, gracias, profe. Bueno. Ok. ¿Alguna consulta más? ¿Alguien iba a decir algo más? Sí, no, yo tenía una consulta para ponernos de acuerdo para ir al laboratorio. ¿Eso sería en horario de clase o...? Bueno, puede ser de día? momento, sí, te cuento. De momento, lo que nosotros tenemos disponible, ¿verdad? Es el horario, digamos, normal de que está abierta la universidad, ¿verdad? O sea, de 8 a 5 entre semana, ¿ok? Pero los sábados, ¿verdad? Algunos de mis estudiantes que están haciendo tesis, ¿verdad? Pues ellos trabajan. Entonces, los sábados en las mañanas, ¿verdad? Y en las tardes, ellos, ¿cómo se llama? Ellos van, ¿ves? Entonces, eventualmente, si alguno de ustedes necesita ir un sábado, ¿verdad? Pues esas son las opciones que tenemos. Está bien. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Creo que estamos. Bueno, estamos entonces. Todo bien, profe. Que pasen buena tarde, chiquillos. Igualmente, Ok. profe, hasta luego. Igualmente. Lo llamo- Muchas gracias. Luego, gracias. Perfecto. Lo llamo mañana, don Miguel. Perfecto, ok, hablamos entonces. Muy bien. Gracias.